Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El libro de Marcos, instruyendo a los discípulos, parte uno, lección 7. Recordemos cómo empezó su ministerio, con un mensaje. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed la buena noticia. El mensaje. La vida del Señor Jesucristo giraba en torno a la voluntad del Padre, al objetivo y propósito que había establecido para su vida, es decir, un plan para su vida. ¿Cuál es el plan que tiene el Padre para nuestra vida? ¿Será diferente para nosotros? No, es el mismo, con objetivo y propósito. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El mensaje no provenía de él, provenía del Padre. Por eso durante su vida diaria lo consumía dar el mensaje de su Padre. Para él no había algo más importante que este, de proclamar, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando sucede, por ejemplo, lo del leproso, lo limpia. Dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En orden de importancia, dar el mensaje era primordial para él. O cuando la transfiguración. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno, porque iba a interferir en dar el mensaje, que es lo primordial para él. Ya lo había intentado Satanás en el desierto, de evitar que fuese a la cruz, que tome su cruz. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. La pregunta es, ¿quién se la dio? Sigue diciendo, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O la mujer de Pilatos, que tuvo un sueño, y le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Todo aquel que quiere evitar que Cristo vaya a la cruz es agente de Satanás. ¿Qué le indicaba a Cristo la cruz? La cual debía tomarla personalmente, de comprometerse a seguir un camino de injurias, escupitajos y golpes por parte de su propia gente, de sus propios hermanos, hacia el Gólgota, es decir, un camino hacia la muerte. Pero Jesucristo nos dice, toma esa misma cruz de renunciación y arrepentimiento y sigue el mismo camino arrostrando injurias, escupitajos de parte de tus propios hermanas y hermanos que quieren hacer leña a ti. Mas sígueme, ya no al Gólgota, sígueme. Lo que muestra el relato de la montaña son dos puntos. El primero, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El segundo, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Los dos en relación con el mensaje.
es más importante proclamar el mensaje. El relato de la multitud nos muestra al mensajero con poder, con el contraste de no creer en el mensajero. El Luque les dice de esta manera: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Incrédula viene de la raíz griega apistos, que significa sin fe. También se traduce como infiel. Y perversa proviene de la raíz griega distrepo, que significa desviarse del camino correcto. Entonces, no se está refiriendo a sus discípulos, porque además en versículos posteriores dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Algunos manuscritos solamente mencionan oración. La pregunta es: ¿qué tipo de oración? ¿La que les enseñó el Padre Nuestro? En esta ocasión no leemos que oró. Entonces, ¿cuándo oró? En las 3 horas antes del amanecer. Nosotros estamos acostumbrados en la oración a pedir y agradecer. Por eso hablamos de oración de calidad. Pero en Cristo no hay tal cosa. En lo que se refiere al primer versículo del capítulo 9, dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La palabra en griego que se utiliza aquí no es doxa, gloria, sino dunamis. Dunamis es el poder inherente a Elohim, a Jehová, a la Trinidad. ¿Cuándo recibió este poder el Señor Jesucristo? ¿Están pensando que no creo en Jesús como Dios? Les voy a preguntar: ¿necesitaba Jesús ser bautizado por Juan? No. Entonces, ¿por qué tenía que hacerlo? Para cumplir toda justicia, todo requerimiento que demanda de Dios para ser restaurado. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. Dios habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Reino no es el cielo. Reino no es Jesucristo. Él es rey de ese reino, en el cual no hay súbditos. En otra parte dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes, dentro de ustedes. ¿Cuándo recibieron poder, dunamis, los discípulos? Está registrado en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de este poder, mediante el bautismo del Espíritu Santo, es para tener el testimonio de Jesucristo. Ser testigos de Jesucristo. Además, Pablo dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, algunos mediante palabras estaban creyendo de que son algo. Pero Pablo iba a determinar cuál era ese poder, del maligno o de Dios. Porque de Dios solamente procede dunamis.
La madre de Jacobo y Juan hacen una petición a Jesucristo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, diácono. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, duolos. Ser el primero, el líder, no es cuántos te siguen, sino a cuántos sirves. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo sirvió como un esclavo mediante su asignación, mediante su misión, y mediante ello sirvió a muchos. ¿Cuál es la asignación para nosotros mediante el cual podamos servir a muchos? Dios nos da 24 horas cada día y nosotros le agradecemos haciendo uso de ese regalo las 24 horas en forma efectiva y productiva, sirviendo a Dios y al prójimo. El problema de nosotros es que no sabemos servir las 16 o 14 horas del día. 8 o 10 horas descansamos. Porque introducimos en esas 16 o 14 horas entretenimiento, distracción o procrastinar. Por lo cual el día que se nos regaló no fue efectivo ni productivo delante de Dios. Los adultos en el reino de Dios van al trabajo con la consigna o el objetivo de servir. Regresan al hogar para servir. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de servir? Los estudiantes, nuestros hijos, ¿cuál sería el objetivo de su vida diaria? Y no es estudiar, es aprender. Las 16 horas, o sea, salen de la escuela, terminan en el hogar, los trabajos de la escuela y siguen aprendiendo en el hogar. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de aprender? Para servir. Las formas de caer. Mano que tiene que ver con lo que haces, pie que tiene que ver cómo vives y ojo que tiene que ver cómo piensas. Pero a todo esto podemos evitarlo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el Señor dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz unos con los otros. En otra parte dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otra parte también, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuál será la sal? Hasta aquí nuestra contribución a la lección.